Bueno, vamos a hacer un resumen de acuerdo a lo que solicitó Marita la vez pasada y viéndolo cómo les fue en el examen de ayer. Entonces creo que es conveniente hacer un resumen un poco para los que han dejado de asistir a algunas reuniones y para que nos pongamos en contexto de en qué momento de la historia vamos. Y voy a empezar con este cuadro que me pareció muy interesante, que lo encontré en internet. Desde el momento de la creación, como ustedes ven en la parte de arriba, hay una descripción del reino del Señor, lo que estableció para gobernar su tierra. Y vemos aquí que hay un reino modelo cuando fue la creación con Adán y Eva, un reino que se perdió por la caída del hombre. Aquí está el Caín, Abel, diluvio, Noé, Torre de Babel, temas que hemos visto y repasado también. Está el reino prometido, Dios como promete que va a restablecer un territorio donde va a, estar, a él reinar a través de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Después viene el Éxodo y la tierra prometida, un reino parcial donde Moisés es llevado a esta tierra prometida. Sucede todo lo de las 10 plagas, el Mar Rojo, el monte de Sinaí, el desierto, Josué, y hablamos de cómo fue dirigida este territorio a través de los jueces. Y ahora estamos en el reino también parcial, que está un tiempo gobernado por los reyes y tiene que ver con el templo del Señor. También hemos hablado bastante del templo a través de Samuel, Saúl, David, Salomón. Estos fueron los personajes fundamentales en este periodo. Y aquí viene la gran división entre el norte de Israel, con su exilio a Siria, el reino profetizado, y el sur de Judá, que hemos hablado también de Nabucodonosor, Babilonia. En este momento hemos hablado bastante de esta zona, en este tiempo de la historia, aquí donde estamos ubicados. Después viene el reino presente a través de Jesucristo aquí en la tierra. Después viene el reino proclamado a través del Evangelio, del Pentecostés y todo lo que hicieron los hechos de los apóstoles. Y vuelve a estar en el reino perfecto a través de la nueva creación, que es lo que Dios ha prometido al final de lo que vamos a estar aquí en la tierra. Y esto es la historia de la humanidad, desde el principio hasta este nuevo comienzo. No podemos hablar de fin porque no hay fin para el cristiano, sino un nuevo comienzo a través de la nueva creación. Y aquí en este cuadro resume la historia de la humanidad para que nos pongamos en contexto. Y estamos hablando hoy de este periodo de reino parcial, donde está el reino del norte y el reino del sur, donde viene, como ven aquí abajo, la genealogía por parte de Jesucristo, el reino de Judá. Este otro cuadro nos habla un poco de fechas. Encontraba esto, estamos hablando desde que está en la tierra prometida hacia el año 2000. Vemos aquí cuando fue Jacob, las 12 tribus de Israel. Y esto nos permite ubicarnos cronológicamente en qué momento de la historia estamos. Saúl, David y Salomón reinaron cada uno 40 años, desde el año 1050, 1010, del 1010 a 970, 970 a 930 Salomón. Después viene Roboán, aquí la división bajo el reinado de Roboán entre el reino del sur, el reino del norte, hacia los años 800 antes de Cristo. El exilio hacia Siria fue en el 722 y estos profetas que hay, Isaías, Miqueas, hoy vamos a hablar precisamente un poco de Isaías, de lo que habló Isaías hacia el año 740. Esto es para que nos ubiquemos cronológicamente. Estamos en este momento de la historia en el reino del sur y de Judá, que ahí vamos ubicándonos. Este otro cuadro también es interesante, de la conquista de la tierra prometida, y aquí nos habla de los diferentes libros. Ya estudiamos Josué, Jueces, Primera Samuel, ahora estamos en Reyes y Crónicas, son los dos libros que estamos estudiando en este momento. Aquí viene el reino dividido, son en el reino del norte. Aquí, como vemos, estamos hacia el año 1000 antes de Cristo, entre Saúl, David y Salomón. Y ahora estamos entre los años 900 a 600
es todo lo que compromete los libros de Reyes y Jueces. Estamos hablando de 300 a 400 años más o menos lo que abarcan estos libros, y en este momento lo que estamos estudiando. Cuando hubo 20 reyes generalmente malos en el norte, y en el reino del sur o reino de Judá hubo tanto reyes buenos como malos. Entonces creo que esto nos ubica un poco mejor y hacemos un recuerdo. Y este cuadro es muy llamativo, que tiene que ver con el grado de moralidad de los reyes. Como vemos en la línea, después de David y Salomón, se empieza el cuadro descendente, todo en rojo, que es el reino del norte, donde básicamente la moralidad siempre estuvo deteriorándose. Y el reino del sur vemos que está en azul, donde hay unos periodos buenos, otros malos, unos gobernantes sujetos a la palabra de Dios, otros que no. Y hoy vamos a centrarnos en en este periodo que está aquí arriba, entre Joás y Usías, es lo que vamos a mirar el día de hoy. Regresamos un momentico. ¿Cuál fue el último rey que estudiamos? A ver si alguien se acuerda. Ahí miran todos sus apuntes. Bueno, entonces Josafat, para que no se enreden, fue un rey bueno. Como vemos, casi que estamos en la parte alta de la moralidad, donde hizo las cosas, la mayoría de cosas bien Josafat. Y vamos a donde el Nuevo Testamento se describe la genealogía de Jesús. Está en Mateo 1, por ahí empieza el Nuevo Testamento a hablar de la genealogía de Jesús. Y en el versículo 6 al 8, básicamente resume estos dos versículos todo lo que hemos hablado de las últimas semanas en cuanto a los reyes. Dice: David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido esposa de Urías. Salomón, que su nombre significa pacífico, para que todos recordemos, es Shalomón, como Shalom, que habla de paz, donde hubo paz y tranquilidad y prosperidad del pueblo de Israel en general. Fue padre de Roboam. Salomón fue padre de Roboam, que no fue un buen rey. Todo lo que pongo aquí en negro, y espero que no me acusen de racista, pero fue básicamente para resaltarles de que no fue buenos gobernantes y no se regieron bajo el propósito de Dios. Roboam fue uno de esos reyes que dice que el pueblo se ha engrandecido y disfrutó de las bondades, de todo lo que el Señor les había dado, pero desafortunadamente se dedicó a la idolatría y prefirió adorar a otros dioses, y eso fue el reinado de Roboam. Después pasó a Abías, que también fue un rey malo. Puede decir que hubo una degradación moral por parte de él. Su nombre significaba: el Señor es mi padre, pero no hizo lo que al padre le agradaba. Y después vuelve a aparecer, fue el padre de Asa, que es el sanador. Vimos como el Señor lo sanó también, y está relacionado su nombre también. Después Josafat, que tuvo un gran discernimiento espiritual frente a otros profetas, a unos falsos profetas, y significa su nombre: el Señor juzga. Y fue el padre de Jorán, que fue el padre de Usías, que son los últimos reyes que vamos a hablar el día de hoy. Estos dos reyes, Jorán y Usías. Entonces, de alguna manera, así resumimos lo que hemos venido hablando durante estas últimas semanas en el periodo de los jueces. Entonces, eso es lo que nos habla Mateo 1, 6, 8, como genealogía del Señor Jesucristo. Aquí hago un paréntesis y lo regreso a la gráfica anterior. Como vemos, vamos a hablar de Jorán y de Usías. ¿Qué pasó con todos estos reyes que hay en medio de ellos? Fueron reyes de Israel, pero que no se mencionan en la genealogía del Señor. El Señor soberanamente los excluyó de su genealogía, y no habla de ellos precisamente. Apenas se mencionan en el libro, pero no están nombrados en la genealogía de él. Como hemos visto en el transcurso de las genealogías, hay personajes que él saca
por su mal comportamiento, porque así lo decide él, que no pertenezca y no sean mencionados, así como hay otros que no les correspondía aparecer y los coloca. Pero estos gobernantes entre Jorán y Usías no se mencionan, como ven, en la genealogía descrita por Mateo. Entonces vamos allá a concentrarnos en la séptima generación, que es Jorán o Jeorán, son los dos nombres que se reciben, o Yorán en hebreo, y su nombre significa es ensalzado o exaltado, y es el quinto rey de Judá. Estamos hablando de que es el séptima generación, contando antes de la división, pero este es el quinto rey ya después de la división, y es el rey de Judá, entre el año 853 al año 840 antes de Cristo. Y este rey murió a los 39 años. Una parte gobernó a través de con su padre. Los últimos 8 años estuvo gobernando solo. Y menos mal no tuvo más años de reinado porque no hizo las cosas bien, como vamos a ver. Fueron suficientes para llevar al mayor grado de desmoralización, de andar fuera de la moral del Señor en estos 8 años. Este rey Jorán. Entonces, la vez pasada hablamos de Josafat como un buen rey, el rey Asa también fue un buen rey. Venimos de unos reyes que llevaron muy en alto lo que aprendieron de sus padres. Pero hoy vamos a hablar de dos que no hicieron las cosas muy bien. Como vemos, fue un periodo de, de inmoralidad, básicamente, dentro del reino de Judá. Dice Segunda de Reyes 8, 16, 17. En el quinto año del reinado de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel y contemporáneo de Josafat, rey de Judá, Jorán, hijo de Josafat, ascendió al trono de Judá. Tenía 32 años y cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 8 años. Y aquí hago mención a esto porque menciona que es el quinto año del reinado de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel. Y al mismo tiempo habla que es hijo de Josafat del reino de Judá. Y esto tenemos que recordar precisamente que él se casa con una hija del rey Acab, que era el rey de Israel, un rey malo del otro lado. Y esto la Biblia lo menciona como también hijo de él. O sea, que básicamente es hijo de los dos reyes, pero desafortunadamente uno siempre tiene la oportunidad de aprender del padre o aprender del suegro lo que bien le parece. Sin embargo, este hombre decidió más bien aprender las malas influencias de sus suegros más que de su padre natural. Uno cuando tiene un yerno o una nuera, se convierte en padre de ellos, los ve como hijos y así lo maneja la escritura también y por eso lo menciono aquí, pero al fin y al cabo él tenía la posibilidad tanto de mirar el ejemplo de Josafat como mirar el ejemplo de Jorán, de acá, perdón. Así que vamos a ver que este escogió el mal ejemplo de sus suegros más que el de su padre. Segunda de Crónicas 21, 1 al 2 nos dice, Josafat murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Y su hijo Jorán lo sucedió en el trono. Sus hermanos eran Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael, Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, de rey de Israel. Estos fueron los hermanos y por algo se mencionan aquí en la palabra del Señor. Y vamos a mirar lo que significa cada uno de estos nombres que Josafat le puso. Fue un hombre fiel al Señor y que puso a sus hijos conforme a lo que él quería que fueran para el Señor. Azarías significa el Señor ha ayudado. ¿Por qué le puso eso? Era para recordar que el Señor siempre lo había apoyado y ayudado en medio de las dificultades. Jehiel, que significa Dios vive, eso de alguna manera están anunciando que Dios es real y que se manifestó en diferentes formas en su vida. Al siguiente le puso Zacarías, que el Señor recuerda, quiere decir que siempre es fiel a lo que ha prometido. Y aquí vuelve a mencionar a Azarías, o sea, tuvo dos hijos que les puso el mismo nombre
y que significa el Señor ayuda. O sea, tenía una doble ayuda y vuelve a colocar a otro hijo, Azarías. Micael, que significa quien como Dios, de ahí viene el nombre de mi esposita también, quien como Dios, muestra la fidelidad y la grandeza del Señor. Arías, el Señor ha juzgado, es lo que traduce su nombre, y eso quiere decir que le da discernimiento a su pueblo y que le da la sabiduría. Esos son los nombres de los hermanos de este hombre que era el mayor de sus hermanos. Vamos a mirar qué es lo que él hace, por qué lo menciona la Biblia. Segunda de Crónicas 21:3 dice, su padre les había regalado plata, oro y objetos de valor en abundancia. Y les entregó también ciudades fortificadas en Judá, pero el reino se lo dio a Jorán porque era el hijo mayor. Entonces la Biblia nos describe que Jorán era un hombre que logró mucha grandeza, mucha riqueza para su pueblo y su herencia fue también muy grande para sus hijos y repartió todo esto dentro de sus hijos. Pero como sucede muchas veces, las herencias y la abundancia lo que genera son divisiones dentro de los herederos. Y este es un caso muy representativo de estas envidias, de estas ansias de poder, de tener más, de tener lo que tiene lo que heredaron los otros hermanos. Dice, cuando Jorán se afirmó completamente en el trono de su padre, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos jefes de Israel. Pues este personaje, esta belleza de ser humano, lo que hizo fue, por quedarse con la plata y por los dineros y por todo lo que el padre les había dejado, lo que hizo fue matar a sus propios hermanos. Pero nada queda oculto ante los ojos del Señor y él le manda a decir con el profeta Elías. Aquí les decía que empieza Elías, el gran profeta Elías, Dios lo envía a hablar a su pueblo y le envía un mensaje a este rey. Dice, el profeta Elías le envió una carta con este mensaje. Así dice el Señor, Dios de tu antepasado David, por cuanto no seguiste el buen ejemplo de tu padre Josafat, ni el de Asa, rey de Judá, sino que seguiste el mal ejemplo de los reyes de Israel, haciendo que los habitantes de Judá y de Jerusalén fueran infieles a Dios, como lo hizo la familia de Acab, o sea, el suegro, y por cuanto asesinaste a tus hermanos, la familia de tu padre, que eran mejores que tú. Y el Señor le manda a decir, tú decidiste no seguir el legado de tu padre y de tu abuelo, que fueron buenos, tenían, imagínense, a Josafat y a Asad como sus antepasados, unos grandes personajes que habían dejado un gran legado. Pero una cosa es el legado y otra cosa es la herencia. Este hombre prefirió la herencia por encima del legado y lo que hizo fue más bien copiarse o aceptar las cosas de su suegro y de su suegra, que ahorita vamos a ver qué personaje eran, y por culpa de haberse unido con esta mujer, que era las tribus del norte y que el Señor había prohibido. Así que, de alguna manera, ya esto venía desde atrás, como digo, intereses políticos, intereses personales, ganas de poder, y se aliaron con el enemigo, se puede decir, siguiendo los malos ejemplos, y esto hizo que se contaminaran y terminaran trayéndose el veneno, se puede decir, algo que los iba a destruir más adelante, y este es el fruto de irse por la herencia en vez de ir por el legado. Así que, como su nombre decía, exaltar al Señor, que era lo que su padre quería, él no termina exaltando a Dios, sino exaltando su poder real. Él estaba más interesado en tener poder terrenal, poder en su reino, que exaltar al Señor. Él quería que toda la exaltación fuera para él, en vez de exaltar a Dios, como lo había eh, buscado su padre, con el nombre que le había puesto a este hijo. Y segunda Reyes 8:18 nos dice, Jorán hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, como lo había hecho la familia de Acab, y llegó incluso a casarse con la hija de Acab. Como les decía, este hombre hizo todo lo que ofende al Señor. No
siguió por los ejemplos de su padre ni de su abuelo. Los hermanos eran mejor que él para gobernar seguramente, pero por ser el mayor, que muchas veces pasa, el mayor se cree con mayor derecho, toma la autoridad y no está capacitado para gobernar, pero es la línea sucesoral y pues todos los hermanos menores eran mejores personas que él, como lo dijo el profeta Elías. Sin embargo, este fue el rey que le tocó a Israel en ese momento. Y él, al unirse con su esposa Atalía, que era la hija de Acab, terminó haciendo lo que ella quería hacer y lo que su suegra también quería hacer. Su suegra es un personaje que ha pasado a través de la historia, o de películas y de todo eso, como la reina mala, y es este personaje Jezabel, que todavía se escucha. Los diccionarios bíblicos la mencionan como una princesa fenicia, hijo de Dal, rey de los Sidonios, casada con Acab, rey de Israel, en el año 834 al 852, y dice, por razones evidentemente políticas, pues ambos reinos se necesitaban y complementaban el aspecto económico y militar. Igual que sus padres eran no solo seguidoras de Baal y Ashera o Astarte, que hemos hablado que es la diosa, esta mujer diosada, sino que también era sacerdotisa, o sea que ella simplemente adoraba a estos falsos dioses, y esta fue la esposa de este rey de Israel. Segunda Reyes 11, 1 al 2 dice, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, tomó medidas para eliminar a toda la familia real, pero Josabá, que era hija del rey Jorán y hermana de Ocosías, raptó a Joás, hijo de Ocosías, cuando los príncipes estaban a punto de ser asesinados. Metiéndolo en un dormitorio con su nodriza, logró esconderlo de Atalía, de modo que no lo mataron. Y hago mención a esto porque nos permite ver el grado de maldad de Atalía. Ella perdió un hijo y por eso quería matar a todos los hijos de la familia real para que quedarse ella siempre en el poder y que nadie le fuera a suceder. Y hizo una matanza histórica en este momento sobre el pueblo de Israel, con todos los que pudieran acceder al trono. Y permite ver el grado de maldad que había en esta familia. Ahí este personaje que llegó a ser rey también de Israel, pero que no está mencionado en la genealogía del Señor Jesucristo. A Joás, que vivió sus primeros años en el templo, lo escondieron en el templo durante 6 años, y quiere decir que estas personas ni siquiera se acercaban al templo del Señor, que pasó desapercibido este niño durante estos 6 años dentro del templo. Y era tal su distanciamiento de Dios que nunca lo buscaron en este lugar, y después llegó a ser, a la edad de 7 años, rey de Israel. Segunda de Reyes 8:18 nos menciona, pero el Señor no quiso destruir a Judá por consideración a su siervo David, pues les había prometido mantener encendida para siempre una lámpara para él y sus descendientes. En tiempos de Jorán, los edomitas se sublevaron contra Judá y se nombraron su propio rey. Por lo tanto, Jorán marchó sobre Sair con todos sus carros de combate. Los edomitas cercaron a Jorán y los capitanes de los carros, pero durante la noche Jorán logró abrirse paso. Sin embargo, su ejército se dispersó. Desde entonces, Edom ha estado en rebelión contra Judá, al igual que la ciudad de Libna, que en ese mismo tiempo se sublevó. ¿Y qué es lo que nos muestra aquí la palabra? Otra vez, en un tiempo que había sido de abundancia, de prosperidad, de unión, de crecimiento de parte de Josafat, bajo su hijo empezaron todos a sublevarse, y otra vez vinieron las guerras, otra vez empezó la decadencia, las divisiones. Como vemos aquí, el Señor quería básicamente destruir a Judá por todo su mal comportamiento de este rey, pero volvemos a ver la importancia del pacto. Cuando Dios promete algo, y lo hizo con David, decía simplemente, no lo hago por consideración a David, porque
consideración a lo prometido a David de que siempre iba a haber un descendiente gobernando Israel. Por ese motivo no destruyó a Judá, como lo hizo después con el resto de Israel, que los dispersó. Pero el Señor siempre es fiel a su pacto y por eso la trascendencia de los pactos que se establecen con Él. Hemos hablado del tema del matrimonial, con este tema del pacto, y ahí es cuando entiende uno lo que significa el pacto para Dios. Vemos aquí que estos pueblos no fueron desaparecidos, sino que Él mantuvo siempre un descendiente del rey David gobernando a pesar de lo que ellos llegaban a condicional este tratamiento que tenía con Judá. Segunda de Crónicas 21, 16, 17 nos dice: el Señor incitó a los filisteos y a los árabes vecinos de los cusitas para que se rebelaran contra Joram. Así que marcharon contra Judá y la invadieron, y se llevaron todos los objetos de valor que hallaron en el palacio real, junto con los hijos y las mujeres de Joram, y ninguno de sus hijos escapó con vida, excepto Joacás, que era el menor de todos. Entonces, como vemos, estas son las secuencias de lo que ellos mismos habían sembrado, se fue el fruto de lo que ellos habían sembrado. Este rey definitivamente obró mal, y el Señor dice que incita al enemigo para que castigue a su pueblo. Muchas veces, como vemos, hemos visto, el Señor tiene dominio sobre el enemigo y los utiliza al fin y al cabo para darle lecciones cuando tiene que dar lecciones a sus hijos desobedientes o entrarlos en disciplina. Y el Señor utilizó a los filisteos, que siempre fueron enemigos del pueblo de Judá, para que tomaran territorio, para que les quitaran sus riquezas y todo lo que les había dado termina quitándoselo nuevamente por causa de su comportamiento. Y vemos aquí que en otros tiempos en Josafat fue todo lo contrario. Dicen, aún algunos filisteos le llevaron a Josafat como tributo regalos y plata. Los árabes también le llevaron 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Y aquí podemos ver claramente lo que es obedecer al Señor. Cuando uno obedece al Señor, Él trae bendición y utiliza a los enemigos para bendecirlo a uno. Pero cuando uno es desobediente y rebelde contra Él, pues definitivamente Él lo que hace es utilizar a los mismos enemigos para que le quiten las cosas a la persona que ha sido desobediente. Aquí vemos que a Josafat antes le regalaban cosas y se hacía cada vez más rico por la obediencia que había tenido contra Dios, pero su hijo, al mostrar toda esta maldad, lo que hacían era incitar a los enemigos a que le quitaran las cosas, y eso es un claro ejemplo de cómo Dios actúa con el que es obediente y con el que es desobediente. Segunda de Crónicas 21:11 dice: además, Joram construyó santuarios paganos en las colinas de Judá e indujo a los habitantes de Jerusalén y de Judá a la idolatría. Y Joram, en vez de arrepentirse, al contrario, uno ve que trata de retar a Dios, como diciéndole: si tú no haces lo que yo quiero, entonces yo voy a hacer que todos los demás adoren a otro Dios. Y lo que hizo fue incitar a sus propios habitantes a que adoraran a otros ídolos, tanto en Jerusalén como en Judá. Incitó a la gente a servir a otros dioses. Así que el Señor no se queda quieto, sino que le dice, el Señor le mandó decir con Elías en esta carta, le dijo todo lo que le iba a suceder. Dice: el Señor herirá con una plaga terrible a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y a todas tus posesiones. Y a ti te enviará una enfermedad en las entrañas tan grave que día tras día empeorará hasta que se te salgan los intestinos. Tremenda advertencia, tremenda profecía que le manda decir Dios a Joram. Y aquí también vemos que las decisiones que toma el líder son no solamente significativas para él, sino también para todos los que están a su cargo. Es una gran responsabilidad siempre del líder, todo su comportamiento, hasta dónde llega a afectar no solamente a su familia, sino también a todos los que han sido puestos a su cargo. Y vemos aquí que las plagas atacaron a su pueblo porque de alguna manera influyó para que fueran a adorar a otros dioses. Así que esto se volvió más complejo, de que el castigo llegaba a todo el pueblo, y a él le dijo que iba a morir de esta manera tan cruel, si podemos decir, tan
agónica. En el versículo 18 nos dice: después de esto el Señor hirió a Jorán con una enfermedad incurable en las entrañas. Pasaron los días y al cabo de 2 años murió en medio de una terrible agonía, pues por causa de su enfermedad se le salieron los intestinos. Su pueblo no encendió ninguna hoguera funeral en su honor, como se había hecho en honor de sus antepasados. Es una descripción terrible de lo que ese hombre tuvo que pasar. Los años finales fueron agónicos, una muerte muy lenta, muy difícil. No sé qué tipo de enfermedad pudo haber tenido en sus intestinos y si se lo obstruían hasta el punto de llegar a reventar las paredes de su abdomen para salirse de sus intestinos por ahí. Pero creo que cualquiera sabe lo que es un estreñimiento, cualquier cosa, estar tapado y estar eso durante 2 años hasta ese punto, que fue algo muy lento. Pues uno puede imaginar este terrible castigo que el Señor mandó a este Jorán por todo lo que llegó a hacer, por haber matado a sus hermanos, por haber sido idólatra, por haber permitido que mataran a tantos niños, por dejarse manipular por su esposa, por su suegra. Fue una época de historia terrible para Judá y para Israel. Y bueno, eso tenía su merecido y el Señor le llevó a esta muerte tan terrible que ni siquiera en su muerte nadie le guardó luto, no hizo un funeral, todo lo contrario, trataron de olvidarse de él lo más rápidamente. Segunda de Crónicas 21:20 dice: Jorán tenía 32 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. O sea, que él antes de los 39, 40 años murió sin que nadie guardara luto por él y fue sepultado en la ciudad de David, pero no en el panteón de los reyes. Y esto era básicamente decir, no tiene ni siquiera en su muerte por qué estar cerca de sus antepasados, fue exiliado, fue sacado su cadáver fuera del panteón donde guardaban los demás reyes. Así que nadie quiso guardar ni recordar a este rey Jorán. Segunda de Crónicas 21:10 dice: desde entonces Edom ha estado en rebelión contra Judá, al igual que la ciudad de Libna, que en ese mismo tiempo se sublevó. Esto sucedió porque Jorán abandonó al Señor Dios de sus antepasados. Y aquí en este versículo nos describe cuál es la causa de toda la rebelión, de todas las guerras, de todo lo que llevó a hacer. Era porque él abandonó al Señor. No es porque el Señor abandonara a Jorán, sino porque él definitivamente abandonó al Señor, el Dios que había aprendido, había conocido tanto de su padre Josafat como de su abuelo Asa. Y 1 Samuel 2:30 dice: yo, el Señor, Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Y esto es una gran verdad, una gran afirmación de Padre del Señor, que todo el que honra al Señor, Dios lo honra. Pero si uno desprecia al Señor, pues él termina humillándolo a uno. Así que le da a uno de lo mismo que uno generó, de lo que uno siembra, eso cosecha. Y esto es siempre muy claro, y aquí lo muestra con este rey. A los demás reyes que fueron obedientes a él, los exaltó, los honró, hizo que su pueblo los honrara, que lo recordaran, que lo lloraran, que dejaran un legado. Los que dejaron un legado, pero estos que definitivamente no dejaron ni legado ni herencia, pues sencillamente pasaron al olvido. Simplemente el Señor nos permite conocerlos y los tiene en genealogía por fidelidad a David, no por lo que ellos hicieron o dejaron de hacer. Jeremías 17:13 nos dice: Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona quedará avergonzado, y el que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo, porque abandonó al Señor, al manantial de aguas vivas. Y este pasaje de Jeremías nos recuerda también esto: todo el que exalta al Señor será exaltado, pero todo el que se avergüenza del Señor y abandona al Señor, pues será avergonzado y también abandonado por Él. Él es el único que nos mantiene vivos y el que nos suple todas las necesidades cuando estamos pegados con Él. El que no, pues tendrá que someterse
a las consecuencias de sus propias decisiones. Y esto es lo que nos permite conocer la historia del rey Joram. Ahora vamos a otro ejemplo no muy grato, que es el octavo reino, o octava generación, perdón, que es el rey Usías o Azarías, también se le conoce de esa manera, que fue el 10º reino de Judá. Entonces, como vemos, pasamos del 5º al 10º en un solo brinco dentro de la genealogía del Señor. Fueron 5 reyes que no entran dentro de la genealogía del Señor, a pesar de que fueron reinos de Judá. Así que este es el 10º reino de Judá, que gobernó entre el año 767 al 739. Y este rey subió al trono a los 16 años y reinó 52 años. ¿Por qué duró tanto? Porque en Mateo 1:8 dice Asa, padre de Josafat, Josafat, padre de Joram, Joram, padre de Usías. En Segunda de Crónicas 26, 1 al 4 dice, todo el pueblo de Judá tomó entonces a Usías, que tenía 16 años, y lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías. Amasías, como digo, no está mencionado en la genealogía de Jesús. Y fue Usías quien, después de la muerte del rey Amasías, reconstruyó la ciudad de Elat y la reintegró a Judá. Usías tenía 16 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre era Jecolías, oriunda de Jerusalén. Usías hizo lo que le agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Entonces, como vemos aquí, nos describe a un hombre que fue, a pesar de su temprana edad, tomó buenas decisiones, trató de hacer lo que su padre le dejó un legado, que no lo menciona el Señor, no se menciona mucho de él, ni está en su genealogía, por eso no vamos a hablar de él, pero vemos que tuvo un buen padre, que durante estos 5 reinados las cosas mejoraron, y tuvo un buen ejemplo, y él trató de seguir ese ejemplo. Sin embargo, también se le conoció como Usías a este hombre, se le llamó Usías, que es Jehová es mi fortaleza, o Jehová es mi fuerza, es el nombre lo que significa Usías. Sin embargo, a él también se le conoce como Azarías, había un sacerdote Azarías, y dicen los comentaristas que de pronto por eso, para distinguirlos, se le cambió el nombre, o se le conoce como Usías. Pero en Segunda de Reyes se menciona como Azarías, que es el mismo rey. Dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que tenía 16 años, y lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías. Y fue Azarías quien, después de la muerte del rey Amasías, reconstruyó la ciudad de Elat y la reincorporó a Judá. Elat, como ven aquí en el mapa, fue un puerto muy importante, y algo que habían perdido anteriormente lo recuperó, y es básicamente lo que le daba la salida al océano, al Mar Rojo, a través del punto más sur dentro del territorio de Israel. Hasta la fecha es un sitio muy estratégico, muy importante para el comercio y para la economía de Israel. Así que nos menciona como uno de sus grandes proyectos, grandes obras, fue que recuperó esta ciudad de Eliad al territorio de Judá. Su nombre, Azarías, también significa ayudado por Jehová, o por Yahvé, como se menciona en esta traducción. Y aquí vemos la gran ayuda de parte del Señor. Fue un hombre que Dios lo respaldó, que le dio su favor en muchas cosas, como vemos incorporando también a este puerto. Segunda de Crónicas 26:5 dice, mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Usías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Y aquí nos da datos muy importantes en la biografía de este rey Usías. Primero, que era contemporáneo del profeta Zacarías, un profeta que lo instruyó, que le dio adecuada palabra, que le mostró la voluntad del Señor,
Y este fue un buen alumno, podemos decir así, que tenía ansias de conocer a pesar de su corta edad, se dejaba guiar por el profeta y buscó a Dios. Y mientras él buscaba a Dios, Dios daba prosperidad. Nos dice la palabra que fue un hombre, un rey próspero y que lo respaldó durante todo su gobierno. Hasta, vemos ahí, mientras buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Y eso nos implica que no todo el tiempo fue así. Y ahorita vamos a ver cómo empezó, pero también cómo terminó. Segunda de Crónicas 26, 6 al 8 nos dice, Usías marchó contra los filisteos y destruyó los muros de Gat, Jabnia y Asdod. Además construyó ciudades en la región de Asdod entre los filisteos. Dios lo ayudó en su guerra contra los filisteos, contra los árabes que vivían en Gur-Baal y contra los meunitas. Los amonitas fueron tributarios de Usías y este llegó a tener tanto poder que su fama se difundió hasta la frontera de Egipto. Y aquí nuevamente vemos cómo el Señor ayudó al rey Usías a conquistar otros territorios, a hacer que estos enemigos les pagaran tributos y pudiera crecer el territorio de Judá y fuera bendecido, porque Dios le ayudó, porque era un hombre que buscaba de Dios y hacer su voluntad. Segunda de Crónicas 26, 9 al 10 dice, Usías también construyó y fortificó torres en Jerusalén sobre las puertas de la esquina y del valle y en el ángulo del muro. Asimismo construyó torres en el desierto y cavó un gran número de pozos, pues tenía mucho ganado en la llanura y en la meseta. También labradores y viñadores que trabajaban en las montañas y en los valles, pues era un amante de la agricultura. Entonces, como vemos aquí, nos permite ver un reino que conquistaba territorio, que era respetado por sus enemigos, que se rendían ante él, pero también internamente fue estratega en el sentido de mejorar la agricultura, de buscar fortalecer la ganadería, y esto le mantenía una riqueza interna, una producción interna que hacía crecer a todo su pueblo. Y también se miraba la parte militar, como vemos en el versículo 11 y 15, dice, cuando Usías contaba con un ejército que salía a la guerra por escuadrones, de acuerdo con el censo hecho por el cronista Jehiel y por el oficial Masaías, bajo la dirección de Hananías, funcionario del rey. El total de los jefes de la familia eran de 2,600, todos ellos guerreros valientes. Bajo el mando de estos había un ejército bien entrenado, compuesto por 307,500 soldados, que combatían con mucho valor para apoyar al rey en su lucha contra los enemigos. A ese ejército Usías lo dotó de escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas, y construyó en Jerusalén unas máquinas diseñadas por hombres ingeniosos y las colocó en las torres y en las esquinas de la ciudad para disparar flechas y piedras de gran tamaño. Con la poderosa ayuda de Dios, Usías llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos. Entonces, como vemos, el nombre tenía que ver con ese gran apoyo de parte del Señor. Y pongo aquí esta poderosa ayuda del Señor, porque nos habla de que la ayuda de Dios no solamente es poderosa, más bien traduce maravillosa ayuda de Dios, que viene la palabra palá, que básicamente es distinguir, es hacer lo grande, lo maravilloso, es portentosa, milagrosa. Y esa es la ayuda que da el Señor, cosas que la gente no alcanza a entender, y es la forma de describir la gran ayuda de Dios para Usías, porque era un hombre hasta este momento obediente, buscador de Dios, y cuando uno busca a Dios y es obediente a Él, Dios lo hace cosas maravillosas en la vida, le da la sabiduría, el ingenio, la inteligencia para hasta inventar máquinas, tomar decisiones que sean de bendición para todo el pueblo. Y esto es un líder que definitivamente hace lo que Dios quiere que haga y tiene todo el favor y la ayuda maravillosa de parte de Dios. Cuando viene un perro en la Biblia, aún sin embargo, las cosas cambian, toman un curso radical. Y no vemos cómo después de haber hecho todo esto, ver esas maravillas a veces nos lleva a tomar decisiones en la vida desastrosas. Dice, sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió
arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Ayer hablábamos de la humildad, de lo que es el fruto del Espíritu Santo, de que el Señor como va trabajando a través de su Espíritu para irnos moldeando, para bajarnos el orgullo. Y aquí desafortunadamente se empieza a alejar del Señor, empieza a ahuyentar al Espíritu Santo. Seguramente es lo que sucede cuando toma y se vuelve arrogante. Y aquí vemos, y no es por casualidad que el Señor nos hable de este tema, de lo que hemos venido tratando ayer, y hoy vimos también un ejemplo práctico de lo que es tomarse atribuciones o al ser o abrir su boca para ahuyentar a las demás personas y ahuyenta al Espíritu Santo. Y este hombre trata de tomarse atribuciones que no le corresponden a él, y lo que hace es tratar de quitarle lo que los sacerdotes hacían, a lo cual él no estaba autorizado de parte del Señor. Se toma atribuciones que no le corresponden. En el versículo 17 y 18, los sacerdotes, dice, detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías, junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, quienes se le enfrentaron y le dijeron al rey: no corresponde a su majestad quemar el incienso al Señor. Esta es función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado, y así Dios, el Señor, no va a honrarlo. Vemos aquí la oportunidad que Dios le da. Dios hace que estos hombres valientes lo enfrenten y traten de persuadirlo de que no haga algo que ofenda al Señor, y sino que se arrepiente, y le hacen ver que si él hace estas cosas, el Señor no va a honrarlo, no va a respaldarlo, no va a contar con su favor, como lo ha venido haciendo hasta ese momento. Pero este hombre, a pesar de lo que están advirtiendo, y en vez de arrepentirse en esta oportunidad que le da el Señor, hace todo lo contrario. Dice, en el versículo 19, dice, se enfrentó, se enfureció Uzías, quien tenía en la mano un incensario listo para ofrecer incienso. Pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra. Al ver que Uzías estaba leproso, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de allí a toda prisa. Es más, él mismo se apresuró a salir, pues el Señor lo había castigado. El rey Uzías se quedó leproso hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado en su casa y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Su hijo Jotán quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Los demás acontecimientos del reinado de Uzías, desde el primero hasta el último, los escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Uzías murió, fue sepultado con sus antepasados en un campo cercano al Panteón de los Reyes, pues padecía de lepra, y su hijo Jotán lo sucedió en el trono. Entonces vemos aquí el final triste de un hombre que se atrevió a retar al Señor, que se llenó de insolencia, de soberbia, y que había empezado muy bien, que contó con el favor del Señor, el respaldo del Señor, pero se confió en sus propias fuerzas y se atrevió a sobrepasar las órdenes del Señor. Y eso yo creo que es una enseñanza y una advertencia para todos nosotros, no importa el tiempo que llevemos obedeciendo al Señor, sirviendo al Señor. Si en algún momento en el camino decidimos creernos más de lo que nos corresponde, llenarnos de soberbia, de orgullo, pues tendremos que pagar las consecuencias por eso. Y esto fue en el mismo instante que él retó al Señor, que no aceptó la oportunidad que le dio de arrepentirse. Dice que le cayó esta lepra. Sin embargo, pasaron cosas que también afectaron al pueblo, como pasó con el anterior rey también, por su propia soberbia. Y eso lo describe en el profeta Amós, en el versículo 1:1. Dice, estas son palabras de Amós, pastor de Tecoa, y es la visión que recibió acerca de Israel 2 años antes del terremoto,
cuando Usías era rey de Judá y Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. Y esto es una descripción y que nos habla la Biblia que ese mismo día hay un terremoto terrible en Israel. El libro de Antigüedades por Josefo, que es un historiador de esa época, también habla de que en ese mismo instante, cuando él estaba en el templo haciendo lo que no le correspondía, fue el día del terremoto más fuerte que ha habido en la historia de Israel. Y este mismo terremoto lo menciona también el profeta Zacarías, que es lo que va a pasar, y lo compara con lo que va a pasar en el fin del mundo, en los últimos días del mundo o de Israel, cuando dice en el versículo 5 del capítulo 14, dice: ustedes subirán por el valle de mi monte, porque se extenderá hasta Asal. Huirán como huyeron del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios, acompañado de todos sus fieles. Así que el profeta hace referencia a este día del rey Usías como algo que va a pasar también al final, donde va a ser partido en dos en el valle de Jerusalén, cuando el Señor venga. Va a ser un día terrible, así como lo fue en ese momento, y la historia reconoce que hubo un gran terremoto en Israel, y todos mencionan que es en la época del rey Usías. O sea que su pecado no solamente llevó a la destrucción de él y que fuera desterrado hasta después de su muerte del panteón de los reyes, sino que también afectó y trajo desgracia a todo el pueblo que gobernaba. Así que podemos definir que la altivez de un líder trae desgracia para él y para su nación, y es terrible cuando la gente escoge a un rey altivo, soberbio, y no sobra decir que Dios nos guarde de lo que podemos estar pasando nosotros también como país, si nuestros líderes son soberbios y se creen que están ahí por méritos propios y no porque el Señor permitió que estuvieran ahí. Así que Dios tenga misericordia de nosotros también si nuestros líderes son altivos, porque tenemos que entender que vendrán consecuencias terribles para su pueblo. Proverbios 3:34, voy a recordar algunos versículos para que nos hablen a nosotros el día de hoy. Dice: el Señor se burla de los burlones. Ayer hablábamos de los burlones, que tienen que ver con el orgullo, pero muestra su favor a los humildes. Los sabios son dignos de honra, pero los necios solo merecen deshonra. Proverbio 11:2 dice: con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. Proverbio 18:12 dice: al fracaso le procede la soberbia humana, a los honores le procede la humildad. Proverbios 29:1 también nos dice: el que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio, como le pasó a este rey Usías. Y 1 Corintios 10:12 creo que nos debe hablar en forma directa lo que podemos pasar. Dice: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer, porque eso es básicamente orgullo, soberbia. Así que tenemos que ser siempre humildes, dependientes del Señor, obedientes a Él. Tenemos que aprender de estos grandes hombres, estos grandes reyes que cometieron terribles errores al buscar otros dioses o al creerse ellos sus propios dioses y podían hacer lo que bien les parecía y no someterse a la palabra del Señor. Y esto nos debe servir a todos de enseñanza, de no confiarnos, de estar siempre eh, permitiendo que el Señor sea el Señor de nuestras vidas y entender quiénes somos, que todo dependemos de Él, y más bien tener una actitud de humildad, de obediencia y honrar al Señor para que también seamos honrados hasta el final. Así que creo que es lo que podemos resumir de la enseñanza del día de hoy.